Vamos a recibir en este momento, como lo habíamos anunciado hace algunos minutos, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Bueno, vamos a hablar, en primer lugar, ministro, de un tema que se conoció en la semana pasada, que incluso estuvo en la agenda del Foro Mercosur de la Carne, el tema de los controles en China por el acceso de los productos, de los alimentos importados, y bueno, la situación que se dio con carne de Brasil y con un packing que contenía carne de Argentina que ingresaba a China, donde se detectó allí la presencia del virus. Hoy usted hacía referencia a las redes sociales en Twitter a una publicación del diario argentino La Nación, donde citaba a Uruguay también dentro de esta situación y aclaraba que nuestro país no ha tenido casos de este tipo. Me parece importante, ministro, hacer una referencia a propósito de este tema. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. No, la verdad que es un gusto hacerlo. Sí, consideramos necesario destacar, porque ante la nota que en un diario tan prestigioso como es La Nación, que obviamente está usando una fuente que se equivoca e involucra nada más ni nada menos una de las cosas que Uruguay hoy puede exhibir con orgullo, que es que nuestras cadenas agroalimentarias a la fecha todavía no ha ingresado el virus. Y meterlos en un bolsón, en esa nota, en ese artículo, se nos menciona como que en Uruguay también, en nuestras carnes también se había detectado la presencia del virus. Me parecía un error, y hasta te diría que raya dentro de la irresponsabilidad, porque afecta nada más y nada menos que la imagen de nuestro país, ¿no? Claro, es importante la aclaración exactamente por todo lo que implica este tipo de temas, de noticias y lo globalizado que está. Ministro, ¿qué información tiene el gobierno uruguayo con respecto a los controles y al seguimiento que viene haciendo China sobre este tema? Que en la semana pasada, como lo decíamos, en el Foro Mercosur de la Carne fue un tema que se trató y se sigue con mucha preocupación por parte del sector privado. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos pasando por los mismos controles que pasan todos los productos alimenticios que llegan a China. Y en eso aprovecho la oportunidad, Martín, para exhortar a todos los productores y a todos los trabajadores de nuestras cadenas agroalimentarias a seguir cuidándose, a no bajar la guardia. Estamos en pleno momento de cosecha, donde empezamos a interactuar de vuelta camioneros con las balanzas, con todos los trabajadores. La situación de incluso algunos de los puertos en los cuales se utilizan no es la misma, y debemos ser más cuidadosos que incluso que antes, para evitar de que el virus ingrese dentro de nuestras cadenas agroalimentarias. Independientemente de lo que ocurra en otros países, porque manejamos esa información, Uruguay no se puede dar el lujo de que eso ocurra. Y exhortamos de vuelta a reforzar los cuidados y todos los protocolos que se establecieron y que anduvieron muy bien en el comienzo de este año, seguirlos respetando y que nos mantengamos libres del virus. Ministro, aprovechando el contacto con usted, bueno, hay temas que están hoy en la agenda que tienen que ver con lo que es, bueno, la situación, digamos, del mercado internacional, de todo esto que ha generado la pandemia. Si hablamos particularmente de la carne, que es uno de los sectores importantes para el país en lo que tiene que ver a la generación de divisas, ¿cómo se está evaluando este cierre ya prácticamente de 2020 en lo que tiene que ver, bueno, a lo que ha sido la performance del complejo cárnico? Y nosotros la performance, digo, no la podemos, sería una injusticia evaluarla con respecto al fin del año pasado, que fue un año excepcional o un semestre excepcional, y que no es bueno compararnos con respecto a él. Deberíamos compararlos contra los ejercicios anteriores, y en los cuales ahí las diferencias no son tan marcadas como son con respecto a fines del año pasado. Pero el efecto fundamental que tuvo en el mercado de la carne la pandemia fue más que nada a comienzo del semestre, y sobre todo donde más persiste es en Europa, ¿no? No se ha reflejado tanto en los precios que se pagan por nuestros productos, y hago de vuelta la salvedad, sin tener en cuenta los del semestre del año pasado, sino más bien en los volúmenes exportados, que eso hace que
estemos abajo un 16, un 17% en volumen exportado y en faena, y lo que resta del año va a ser difícil de revertirlo. Pero mirando el futuro, nosotros vemos un futuro desde el punto de vista del mercado internacional firme, que va a seguir demandando alimento, que nosotros en la medida que logremos mantener nuestra diferenciación, hoy a través del estatus, pero también fortaleciendo otras características que tienen nuestros productos y que nos diferencian con el resto, lo vemos un futuro bueno. Hay desafíos en lo interno que debemos enfrentarlo a la brevedad, que es aumentar la tasa de extracción, más ante un posible déficit hídrico durante el verano, y el desafío es ese, tratar de sacar vía carne o exportación en pie lo más que se pueda. Tenemos noticia de que el cambio en el mercado, sobre todo en los precios que hay en Brasil en estos momentos, que están por arriba de los nuestros, están haciendo una presión, un interés que no había existido hace mucho tiempo en parte de Brasil por nuestros ganados. Entonces, yo creo que son todas circunstancias que tenemos que ser ágiles y tratar de aprovecharlas lo máximo que podamos. Claro, claro. Y a propósito de eso, hace un ratito lo hablábamos al tema de la diferencia de precios y de la suba importante que ha registrado el ganado en Brasil, y aquí en Uruguay ha bajado. Y bueno, hoy Brasil en el Mercosur es el país que tiene el precio más caro, más alto. ¿Ven viable entonces o posible, por ejemplo, la salida de algunas categorías, como por ejemplo la vaca, que en algún momento Uruguay exportó para faena directa en Brasil? Y lo tenemos que tratar de hacer lo máximo que podamos. De hecho, estamos trabajando con nuestros servicios ganaderos para estar atentos y ser ágiles en el servicio en la medida que el interés se plantee, apoyar a la gente que quiera exportar, hacerlo de la mejor manera, por todos nuestros pasos fronterizos. Hubo un caso concreto a nivel de Rivera y hay planteos también a nivel de Artigas, y bueno, estamos tratando de estar preparados para que ese canal, si se abra cuanto antes y podamos dar una nueva salida a nuestra hacienda que nos encuentra en un momento con un alto stock, que no es cuestión tampoco alarmista. Nosotros digo, tenemos que aprovechar esta oportunidad para capitalizarla de la mejor manera. Y teniendo en cuenta que es muy probable que tengamos un déficit hídrico por delante. Claro. Ministro, ahora, siempre cuando se habla de la exportación, se habla de la puerta de vaivén, y cuando se dio la diferencia en Uruguay frente a Brasil, Uruguay con precios más altos, y se planteó el tema de traer ganado de Brasil a Uruguay, eso por distintas razones no se dio, y ahora está planteada esta posibilidad de mandar ganado desde Uruguay a Brasil. Usted sabe que este es un tema siempre muy sensible. ¿Qué contesta, digamos, frente a esta realidad que no es muy lejana en el tiempo, que tiene hace pocos meses incluso? Y que las condiciones, o sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque tengamos a lo que tú menciono también de que el cambio del estatus del lado brasilero, ¿no? Que se ha dado y que hoy también nos cambia a la hora de pensar. En esto también tenemos que tomar en cuenta, incluso para exportar hacia allá. Las condiciones en estos momentos todavía no se han dado, porque al tema sanidad tenemos que sumarle la realidad también de la sanidad humana, ¿no? Que todo esto involucra. Y las realidades son bastante distintas de Uruguay y de los países que nos desarrollan. Es simplemente para tenerlo en cuenta, que son condiciones que hoy forman parte de la decisión, pero que tenemos que estarlo pensando, lo tenemos que seguir pensando. Solo que todavía, le digo, entendemos que las condiciones para la puerta de vaivén no se dio el momento, no la descartamos, pero no se dio el momento. O sea, lo que sí el Ministerio está dispuesto es a promover y a facilitar de alguna manera, en caso de que se den los negocios, facilitar, digamos, la salida desde Uruguay a Brasil de ganado en pie. Sí, absolutamente. Eso es prioridad para nosotros ahora. ¿Solamente ganado para faena inmediata, o uno ve también diferencias, por ejemplo, en lo que es la categoría del ternero, la ternera, ganado para el campo? ¿También puede ser ganado para el campo o solamente ganado para faena en un principio?
Mira, por ahora tenemos conocimiento de vientres, sobre todo, pero O son vientres. vacas que normalmente van para faena, normalmente, pero también hay de lanares, ¿no? Ha llegado interés de lanares, que es una cosa recurrente en el norte de Uruguay, dada la falta de lanares que hay, sobre todo en el Río Grande do Sul. Ujú. Ministro, en el tema emergencia agropecuaria, bueno, o la situación de la sequía, habíamos informado hace algunos días de la posibilidad de que algún departamento ya comience o zona de algún departamento a estar dentro de lo que es la emergencia agropecuaria. ¿Cómo vienen evaluando la situación y monitoreando la realidad de algunas zonas? La venimos monitoreando muy de cerca, tanto desde el vía satélite, fotografía, como en el campo. Nosotros recorrimos el litoral oeste este fin de semana, estuvimos por Payandú, por Salto y Río Negro, y a la misma vez tenemos informes de nuestros técnicos por todo el país que nos están teniendo al día la situación. Hoy el déficit hídrico está más severo en esa zona, sobre todo afecta más a productores chicos, que además de la falta de agua hay problemas de escala y de manejo, y ahí no se puede desconocer que hay situaciones puntuales que la gente está sufriendo, pero en términos generales aún no hemos llegado al punto de la declaración de emergencia agropecuaria por sequía, por más que vamos en camino de. Estuvimos en lugares donde los cultivos que están para cosechar se sintieron, y otros que están cosechando muy buenos rindes en trigo y en colza. Estuvimos recorriendo chacras que fueron sembrados y no se ve nada de nacimiento, y otras que tienen un muy buen nacimiento, ¿no? Yo diría que de June para arriba es donde más déficit vimos, pero de June para abajo, en la medida que bajemos, la situación es bastante diferente. Recorrimos la 26 y se veían los manchones secos, eran los menos, todavía las cañadas llenas de agua, los tajamares llenos de agua, con un buen color, buen estado de los ganados. Todo lo que es sumado a los informes y a las fotografías y los estudios de mapas, nos hacen sentir de que si bien vamos camino y ahí hay un déficit hídrico mayor, todavía el punto de definición de la emergencia agropecuaria no se ha dado, lo que no implica que tengamos que ya estar pensando en medidas para aliviar a toda esa gente que ya está sufriendo, ¿no? Y que hoy necesita disponer de capital para armarse mejor para la falta de agua, ¿no? Es decir, hacer reservas en estos momentos, tratar de instalar cultivos forrajeros, y en eso estamos tratando de adelantarnos a la declaración de emergencia agropecuaria. Una Bien, cosa no descarta la otra. bien. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, a la orden como siempre.